Todas las miradas están puestas estos días en el Vaticano. ¿Habrá conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia? ¿Se convertirá la Santa Sede en un nuevo centro de poder en el mundo como lo fue durante siglos? A primera vista, el nuevo Papa León XIV tiene poco en común con el presidente estadounidense Donald Trump. Salvo que ambos comparten la misma nacionalidad, muchos ven en León XIV la antítesis de Trump. Sin embargo, ambos están unidos en sus esfuerzos por lograr la paz en Ucrania, aunque por razones diferentes. Y de esta forma, León XIV puede convertirse en un papa político con más margen, quizás, de acción que su antecesor. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, ¿León XIV y Trump, dos antagonistas unidos por la paz? Quiero darles la bienvenida a esta nueva ronda de debate. La elección de un papa es mucho más que la designación de un jefe de la curia romana. Este papa ha vivido en Perú, en Estados Unidos y en Roma. Muchos confían en que sea un puente entre continentes y para hablar de ello nos acompañan hoy María Paz López, que es corresponsal del diario español La Vanguardia en Berlín. Fue corresponsal en Italia y el Vaticano. Cubrió 2 papados y el cónclave que eligió a Francisco. Además, presidió la Asociación Internacional de Periodistas de Religión, que pretende mejorar la cobertura de estos temas de forma rigurosa e imparcial. Isaac Risco es periodista de DW y analista político. Fue corresponsal de la agencia alemana dpa en América Latina durante 8 años. En ese periodo cubrió 3 viajes papales, el de Benedicto XVI a Cuba en 2012 y los de Francisco a Cuba en 2015 y a México en 2016. Y Carlos Malamud es investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América de la UNED. Miembro correspondiente de la Academia Argentina de la Historia y nos acompaña hoy desde Madrid. Bienvenidos a los 3, bienvenidos a ustedes y no se olviden de que pueden participar también en este programa a través de esa encuesta que hemos lanzado en las redes sociales, concretamente en YouTube. Y ahora sí, vamos al tema. Me gustaría empezar contigo, María Paz, la experta en el Vaticano. ¿Es casualidad que precisamente ahora se haya elegido a un papa estadounidense? Y lo pregunto porque hay una regla no escrita por la cual nunca se ha elegido a papas de países hegemónicos. Sin embargo, ahora y un estadounidense. ¿Por qué crees que se ha roto esa regla no escrita? Sí, fue un poco de sorpresa en ese sentido, pero claro, si se mira luego la inusual biografía del entonces cardenal Robert Prevost, ese componente peruano ha sido clave, ¿no? Ha sido clave porque sus, digamos, hermanos en el cardenalato juzgaron que su perfil iba más allá de Estados Unidos y que, por tanto, no era ese el problema principal. Él tiene una trayectoria no solo Perú y Estados Unidos, sino también una trayectoria de curia. Por tanto, tenía como los 3 elementos fundamentales para intentar, pues, un poco superar algunas divisiones que el anterior pontífice, con la mejor voluntad, igualmente había creado, ¿no? Entonces puede contentar a diferentes facciones eclesiales, veremos si lo consigue, pero como poder tiene digamos, los elementos. Ya lo apunta María Paz, es peruano, es estadounidense, tiene experiencia en la curia. Carlos Malamud en Madrid. El cardenal de Chicago, ya fallecido, Francis George, decía que cuando Estados Unidos perdiera poder, habría un papa de Estados Unidos. Es el momento, hay quien lo compara incluso con la elección de Juan Pablo II en el 78, es decir, en plena Guerra Fría, un papa polaco, Wojtyła. ¿Ves también algún apunte geopolítico en esta elección? Bueno, obviamente que hay apuntes geopolíticos en la elección del que es hoy León XIV, pero no sé si tienen que ver con el declive americano, sino precisamente por el hecho de que Donald Trump esté al frente del gobierno de Estados Unidos, representando los desafíos que representa para la comunidad internacional. Desde esa perspectiva, como bien se señalaba antes, el hecho de sumar varias identidades lo que hace es reforzar el papel de este papa, en el sentido de que de alguna manera puede contrabalancear esa ofensiva trumpista en el mundo. El hecho de ser estadounidense, más allá de sus otras raíces, le permiten hablar a Trump de tú a tú y con un mayor conocimiento de causa, ¿no? Uh-huh. Un balance o un freno a Trump, decía Carlos Malamud, es de un país rico, pero conoce muy bien un país pobre. 38 años concretamente estuvo en Perú,
en misiones. ¿Ha sido la elección de los cardenales también un mensaje, como decía Carlos, para Trump? En Roma se le conoce como el Latin Yankee, ¿no? Se le conoce así, es decir, que su corazón igual late incluso más hacia el sur global que hacia Estados Unidos. Yo lo veo así, creo que tiene mucha parte de esa identidad, está muy afincada en América Latina, o sea, más allá de la peruanidad, creo que él ha vivido mucho en América Latina, creo que parte de su elección se debe a esa experiencia que tiene en América Latina, que es una de las regiones donde más católicos hay. Creo que sí, creo que esa identidad, eso fluye mucho en lo que es la personalidad de este Papa y también lo que va a ser la contraposición a Donald Trump. Donald Trump es un presidente muy estadounidense, muy defensor de ese Estados Unidos diferente y hostil a América Latina, y este Papa se define en parte como latinoamericano, así que creo que sí, que eso juega un papel importante. Uh-huh. Pues echemos un vistazo a estos dos ciudadanos de Estados Unidos que se cuentan ahora entre los más influyentes del mundo, Donald Trump y León XIV, aunque este último quizás, como hemos escuchado, se sienta más identificado con el Perú. Trump, por su parte, siente fascinación por el poder y hace gala de ello. ¿Qué los diferencia y qué los une? Sí, a Donald Trump le gustaría ser papa, pero su compatriota Robert Francis Prevost fue el elegido. León XIV pidió la reconciliación y la paz. Tras su toma de posesión se reunió con el presidente ucraniano Zelensky y un día después con el vicepresidente estadounidense Vance. El Papa en el centro de la política mundial. Pero también conoce otros extremos. Durante más de 20 años, el agustino se ocupó de los más necesitados en Perú y también se nacionalizó peruano. Según la creencia católica, León XIV es el representante de Dios en la tierra. Trump también se considera en una misión divina y actúa como si nunca se equivocara. Ha dicho que para salvar a Estados Unidos sobrevivió un intento de asesinato. Su discurso es el de la confrontación. Aranceles punitivos, medidas drásticas contra los inmigrantes y presión sobre los críticos. Todo por decreto. Sin embargo, Trump también habla de paz. Trump dice que quiere detener el derramamiento de sangre en Ucrania y el Papa ha ofrecido el Vaticano como sede de las conversaciones de paz. Creo que sería fantástico hacerlo en el Vaticano, tendría un significado adicional. El Papa y el presidente, dos estadounidenses en misión de paz. Lo que parece claro, María Paz, es que la Iglesia pierde terreno en Europa y, sin embargo, ahora se abre esa posibilidad de que el Vaticano se convierta en escenario, que albergue, auspicie unas negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. ¿Significaría esto que la Iglesia, el Vaticano, adquiere un papel mucho más importante en política internacional en contra de los últimos años, a diferencia de los últimos años? Bueno, los pontífices siempre han tenido digamos, poder blando. O sea, no es que Francisco no lo tuviera, también lo tuvo y lo ejerció a su manera. Lo que pasa es que la mirada de Francisco, tan centrada en las periferias, pues también tenía un coste político, que es que no estaba también en los lugares, digamos, donde se reúnen los grandes centros del poder. Y en el caso de Ucrania, Francisco tenía una sensibilidad inferior a la que tiene claramente León XIV, que ya se le nota mucho más la proximidad a Ucrania. Francisco era más equidistante, digamos, ¿no? En cambio, Francisco era más proclive a defender a Gaza y no sabemos exactamente qué va a hacer en ese sentido León XIV, más allá de, obviamente, condenar las muertes, ¿no? Entonces, por una parte, el tema de ganar influencia, pues claro, si se escenifica visualmente unas negociaciones de paz con la Basílica de San Pedro al fondo, eso tiene un gran impacto mundial, ¿no? Pero luego tampoco olvidemos la famosa frase de Stalin, ¿no? Que las divisiones del Papa, ¿cuántas tiene, no? Que, bueno, no sé si debo explicar ¿de quizás dónde viene sí, esta frase? Quizás sí. Bueno, esto es de los años 30. Ya se notaba que Alemania podía empezar lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial y el ministro de Exteriores francés se dirigió a Stalin para decirle que tenían ellos 4 divisiones y que necesitaban más apoyo y que, por favor,
redujeran la presión sobre los católicos rusos, porque así París tendría mejor relación con el Vaticano, ¿no? Con el Papa. Y Stalin se dice que le respondió: ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? O sea, ¿qué nos importa lo que el Papa diga o no diga, ¿no? Entonces, esto se trae mucha colación, porque luego al final el Papa, sin divisiones, siempre acaba teniendo algo que decir que obliga a algún gobierno a moverse. Entonces, por tanto, yo tengo esperanza de que si esto llega a hacerse en Vaticano, algún tipo de conversaciones de paz, lleven a algún resultado que sea mínimamente favorable a Ucrania, que no sea una mera venta de sus tierras raras a Estados Unidos solo para que no haya más muertes. Es decir, ¿no? para hacer negocios. Poder blando con una cierta capacidad de actuación. Enseguida entramos más en esas posibilidades que tiene León XIV desde Roma, pero veamos también el papel mediador de Trump. Estamos hablando por un lado de León XIV, pero el otro protagonista de este programa, para variar, es Trump. Ha logrado, hemos visto, un acuerdo entre India y Pakistán. Levantar las sanciones a Siria, que ucranianos y rusos se sienten a la mesa después de 3 años, en por lo menos conversaciones directas, aunque no haya salido apenas nada de aquello. Prometía ser un presidente aislacionista y, sin embargo, vemos que está participando realmente del acontecer global y que ha salido de Estados Unidos. Aunque sea con métodos poco o muy heterodoxo, mejor dicho, ¿no tiene también una capacidad mediadora y está haciendo uso de ella ahora mismo Trump? Está haciendo uso de su capacidad. Creo que sigue siendo un presidente aislacionista. Su intención al entrar a estos conflictos es sacar a su país de esos conflictos, ¿no? Y no es tan fácil sacar a Estados Unidos, en ese caso, sin que haya pérdidas para el papel que tiene Estados Unidos ahí. Creo que es un poco la dificultad de Trump digamos que es el motivo por el que no ha sacado directamente a Estados Unidos de ahí, ¿no? Y aparte que él con su vanidad, pues supongo que le gusta la idea de poder cosechar ese logro si lo logra, de decir que consiguió la paz en Ucrania. Ahora yo creo que Trump no es un mediador sincero, o al menos un mediador que pueda favorecer a Ucrania, o que pueda pueda defender los intereses de Ucrania como podría hacerlo el Vaticano o los países europeos. Lo dices por la afinidad que ha demostrado con Putin. Yo creo que tiene más afinidad con Putin que con Zelensky, de todas maneras, ¿no? Y creo que él se ve más dialogando con Rusia que con Ucrania. Creo que Ucrania, más allá del interés en las tierras raras y las riquezas ucranianas, no tiene gran interés. Entonces creo que es el juicio general en estos días, ¿no? Es que Trump no es un mediador que pueda defender los intereses de Ucrania. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? El papel mediador de Trump al menos genera nuevas dinámicas, ¿en eso estarás de acuerdo? Sí, claro que genera nuevas dinámicas, lo que ocurre que no lo hace desde una postura equidistante muchas veces, y lo que utiliza no es el poder blando, no es la persuasión, no es la razón, sino que utiliza todo el poder que tiene Estados Unidos, ¿no? Es decir, y esto es la gran diferencia entre el Departamento de Estado y la diplomacia vaticana, que es algo que hay que tener sumamente presente, y la forma en que actúan unos y otros, ¿no? Yo, cuando se habla de la mediación papal en el conflicto o en la invasión de Rusia a Ucrania, lo primero que tendría presente es cuál es la voluntad de Putin de sentarse a negociar. Y aquí, obviamente, por más influencia moral que tenga el Papa, inclusive el nuevo León XIV, poco podría hacer sin estar respaldado por el poder duro de Estados Unidos, por una voluntad de Trump. Y aquí lo que es necesario, y probablemente se estén moviendo en bambalinas, como siempre hace la diplomacia vaticana, que es sumamente discreta, pues cuál es el papel reservado a cada uno, quién, por supuesto que ya sabemos quién va a ser el poli bueno y el poli malo, pero qué es lo que se le deja reservado a cada uno, qué influencia, qué margen de acción van a tener en este sentido, ¿no? Y a partir de aquí, obviamente que sería una buena señal que las conversaciones tengan lugar en el Vaticano, pero lo que también es importante recordar es que, aunque estas conversaciones de paz tengan lugar en el Vaticano, aunque ojalá se llegue finalmente a un acuerdo de paz que ponga fin a esta guerra,
el poder del Vaticano no por eso se va a incrementar. Ajá, Mejorará el poder moral del Papa, pero el poder terrenal del Vaticano va a seguir siendo el mismo. ¿Estás de acuerdo, María Paz? Quiero decir que hablabas del poder blando antes, asociado eventualmente al poder duro. Si la Santa Sede, el Vaticano se convierte en escenario de esas posibles negociaciones, el Vaticano evidentemente será quien las auspicie, quien el anfitrión. El Papa ya ha recibido a Zelensky. También la pregunta es hasta qué punto puede ser un mediador neutral y puede ser realmente un mediador o simplemente un escenario en el cual se van a eventualmente producir esas negociaciones. Es decir, puede ser un mediador también con poder, como decía Carlos, parece que no cuenta con ello. Bueno, si pensamos en que la figura del mediador normalmente es alguien que está ahí solo para arbitrar, pues ya sería un papel que al Vaticano le iría bien, ¿no? Es interesante lo que se ha dicho sobre que esto no cambiaría la percepción de, o sea, el poder real terrenal del Vaticano. Claro, evidentemente eso no va a pasar. Cabe preguntarse si un éxito de este tipo permitiría al Vaticano, pues, a la Santa Sede, a la Iglesia Católica, pues, ganar el número de bautizados. Es una hipótesis, ¿no? Que de la defensa total de la paz, pues ganar el mayor respeto del mundo secular y ganar más personas que decidan incorporarse a la fe católica. Es una hipótesis, ¿no? Pero claro, efectivamente, poder terrenal pues ya lo perdió en su momento, ¿no? Y cada vez lo ha ido perdiendo más desde que se quedó en un estado pequeñito, sin divisiones, y eso no va a cambiar. Pero realmente poder pasar a la historia como que este Papa ha acabado con una guerra es algo que en los anales de la Iglesia Católica sería muy... Ella que ha provocado tantas guerras, ¿no?, en el pasado, sería muy bueno, ¿no? muy bonito como recuerdo. Un punto positivo en cualquier caso. Si miramos precisamente al nuevo Papa, que es estadounidense, peruano, ¿no? tiene la doble nacionalidad. La pregunta que se hacen muchos mirando a Estados Unidos es si entrará en conflicto con los republicanos en este país. Estos días se ha citado a muchos de los críticos del Papa, que no lleva apenas 2 semanas en el poder y ya ha recibido una lluvia de calificativos como los de la influencer Laura Loomer, que escribió es anti-Trump, anti-MAGA, quiere fronteras abiertas y es un marxista. Y Bannon, recordemos, el asesor de Donald Trump, lo es a veces y deja de serlo nuevamente, dijo que era la peor opción para los católicos MAGA. Otros dicen que es woke, es decir, escuchamos todo tipo de calificativos. ¿Está anunciado ese conflicto con los republicanos o, por el contrario, puede ser incluso un puente con los republicanos más católicos que practican ese catolicismo muy conservador? Yo creo que es más probable el conflicto que la conciliación y que el acercamiento con los republicanos, y no creo necesariamente que vaya a ser por Ucrania o por temas internacionales, sino por temas más cercanos al universo de Donald Trump, el movimiento MAGA, que es la migración. Por ejemplo, creo que este Papa ha dado ciertas señales de que quiere una política migratoria más amigable, que es algo que no le va a gustar a los republicanos, el movimiento MAGA, ¿no? Yo creo que ahí sí nos estamos dirigiendo más hacia si tuviera que hacer un pronóstico, hacia un distanciamiento, quizá incluso enfrentamiento antes que a un acercamiento. Y si me permiten volver a lo anterior, que era el papel del Vaticano, yo sí tengo más dudas de que el Vaticano consiga de verdad erigirse como un mediador para la guerra en Ucrania por 2 motivos. Ya lo sugería el primero, Carlos, es que creo que Putin no tiene el interés real de negociar una paz. Creo que las cosas como se están no están jugando a su favor. Y el segundo es el poder limitado del Vaticano también en la relación con la Iglesia Ortodoxa rusa. La Iglesia Ortodoxa rusa, que es una escisión en su día de la Iglesia Prácticamente Católica. No hay relaciones con la Iglesia Ortodoxa. La retomó Francisco, curiosamente, ¿no? Después de siglos de alejamiento, la retomó, hubo un tímido acercamiento, pero yo creo que el Vaticano no tiene interés en que eso se ponga, esa relación empeore o se vuelva a enfriar más. Y la Iglesia Ortodoxa rusa está claramente, el patriarca Kirill apoya claramente a Putin, ¿no? Entonces, esos son los motivos que me llegan a dudar de que el Vaticano pueda de verdad asumir un papel de mediador
en este conflicto. Tendremos que ver entonces qué pasa con el conflicto de Ucrania. De momento todo eso es futurología. Volviendo a América Latina, volviendo a Estados Unidos. In God we trust. Esa es la frase con la que empiezan todos los presidentes norteamericanos sus alocuciones. Y mi pregunta es por qué está tan presente la religión tanto en América del Norte como en América del Sur, y si León XIV es en parte un reconocimiento a la fuerza de la Iglesia Católica también en América Latina. Carlos. Bueno, en América Latina claramente sí, ¿no? Es decir, de ahí el peso que su paso por Perú, que es su nacionalidad peruana, su larga tarea misional en Perú y en otras partes de América Latina le han conferido para ser elegido el nuevo pontífice, ¿no? Ahora, ¿por qué ese peso de la religiosidad? Pues por diversos motivos, y creo que son muy diferentes en Estados Unidos que en América Latina. En Estados Unidos el peso que tiene la Iglesia Católica es compartido de alguna manera con otras iglesias evangélicas. En América Latina este es un fenómeno mucho más reciente. Obviamente que hay países, por ejemplo, en América Central, donde las iglesias evangélicas llegan casi hasta el 50% de la población, desplazando de alguna manera el papel jugado por la Iglesia Católica. Pero yo creo que en este momento, si bien la Iglesia Católica tiene en el poder político de América Latina una presencia sumamente importante, el componente político-ideológico de la religiosidad y de la religión en Estados Unidos es muy diferente. Es decir, en Estados Unidos hoy se supone que los valores morales, los valores religiosos, los valores en torno a los que gira toda esta política del MAGA son fundamentales y son esenciales para garantizar la gobernabilidad del país. Y en ese sentido tampoco hay que perder de vista el hecho de que el vicepresidente Vance sea católico, un católico de relativamente nueva data, pero católico a fin de cuentas. Y esto obviamente importa. Y el presidente Vance, el vicepresidente Vance, Rubio, son varios en el gabinete con puestos predominantes que son católicos. Sí, bueno, el caso de Marco Rubio es diferente. Él proviene de una familia cubana donde la religión católica es importante. El caso de Vance es muy diferente, pero obviamente el peso de la Iglesia Católica se ve ahí. Pero insisto en el punto anterior, ¿no? Es decir, no es una cuestión tanto de una iglesia u otra, del peso de una iglesia u otra, sino cuál es el peso que se le da a los valores religiosos, a lo que se entiende por el bien moral y el papel de Dios en la comunidad, en la vida social, ¿no? Pues vamos precisamente a detenernos tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, porque una quinta parte de los estadounidenses son católicos. El catolicismo creció gracias a la inmigración latinoamericana. Un 40% de los católicos del país son latinoamericanos. Sobre todo los católicos más conservadores tienen gran visibilidad y poder y están muy activos en temas como el aborto o la familia. Veamos qué significa ser católico en Estados Unidos. Lo estábamos escuchando. El vicepresidente J.D. Vance, el jefe de la frontera Tom Homan, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio, todos ellos son católicos, al igual que 6 de los 9 jueces del Tribunal Supremo. El propio presidente se autodenomina cristiano aconfesional. Además de su núcleo de votantes evangélicos, los católicos cada vez le siguen más. Según el Washington Post, el 56% de ellos votó por él en las últimas elecciones, lo que supone un aumento del 9%. Por primera vez, más de la mitad de los hispanos católicos también votaron por Trump y contra el católico Joe Biden. ¿Qué significa ser católico en Estados Unidos? El católico Vance justifica la rígida política de deportaciones de Trump y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos presenta una demanda para frenar los programas que afectan a los refugiados.
El cardenal Raymond Burke, feroz crítico del rumbo reformista del Papa Francisco, califica la homosexualidad de pecado. Pero el arzobispo de Washington, Robert McElroy, defiende a las minorías sexuales. ¿Qué influencia tienen los católicos en Estados Unidos y qué corriente prevalecerá con el Papa León XIV? Pues la pregunta se la traslado directamente a María Paz. ¿Qué corriente prevalecerá con el nuevo Papa? Es decir, esos progresistas que favorecían a Francisco o que estaban satisfechos con el papado de Francisco, o más bien los más conservadores tradicionales que criticaban a Biden por su postura, por ejemplo, sobre el aborto. Eso es la pregunta del millón. No tengo la bola de cristal. Es difícil saberlo. Imposible, probablemente. Claro, imposible saberlo. Lo que está claro es que los católicos, digamos, del sector más tradicionalista se sienten ahora más arropados por su propio gobierno, ¿no? Porque Trump está defendiendo lo que ellos consideran, lo que ellos defienden, consideran que sus ideas están ahí subrayadas. Y respecto al nuevo Papa, que recibieron bastante mal, ¿no? Ya en los primeros días había cosas como, ¿y cómo es que no ha hablado en inglés, ¿no? Como si... Habló en español, sí, pero no habló en inglés. No, eso es muy significativo. Bueno, ¿no? eso ya es inusual de por sí, porque la tradición en ese primer parlamento de los papas, en cuanto son elegidos, es hablar en italiano. Y es una tradición incluso corta, porque la empezó Juan Pablo II. Juan Pablo II, antes ni siquiera se hacía. Entonces, ya que hablar en español es una ruptura a la tradición porque habló en otro idioma que no era italiano, eso ya ni latín, eso es muy, muy novedoso, ¿no? Con lo cual también te está diciendo lo que él piensa como pontífice. Él piensa que está ahí como pontífice, no como pontífice estadounidense, sino como un pontífice más global, ¿no? Y por eso incluye Latinoamérica. Pero entonces eso le recibieron muy mal, ya solo por no haber hablado en inglés en el primer parlamento ni en los momentos más importantes. Entonces, por una parte, digamos, no defiende sus postulados, pero por otra parte no deja de ser un papa estadounidense. Eso es motivo de orgullo. Desde luego para Trump lo es. Incluso para Trump lo escribió. Todavía. De momento todavía. Es verdad que Trump no acudió el domingo a la misa de inicio de ministerio petrino del Papa, pero bueno, tenía la excusa de que estaba viajando, ¿no? Para ir a Arabia Saudí, Vance, etc. Acudió Rubio, es decir, los católicos. Envió a los católicos del gobierno y él no fue pues porque como estaba con otros temas, ¿no? En cambio se acudió al funeral de Francisco. Entonces veremos más adelante, llegará un momento en que tendrán que encontrarse físicamente, ¿no? Ellos cara a cara, no sabemos si... Bueno, trajo una invitación y dijo, ¿no? Si no me equivoco, dijo León XIV que, bueno, en algún momento iría a Estados Unidos a conocer a Trump. Entonces, en ese momento veremos, digamos, dónde está el choque. De todas maneras, también recordemos que en cuestiones de moral sexual y hay muy poca diferencia entre unos y otros. O sea, una es la estridencia de decir que la homosexualidad es pecado, eso contrasta muchísimo con Francisco diciendo quién soy yo para juzgar, ¿no? Pero son palabras, porque luego en los hechos las diferencias son mínimas, ¿no? La única novedad que introdujo Francisco fue que se pueden bendecir a las parejas homosexuales, pero bendecir que no parezca en absoluto que eso es un matrimonio, ni un acto, ni un sacramento, etc. O sea que es complicado. Sí, de eso he dicho mucho de Francisco, ¿no? Que hablaba mucho, pero luego en doctrina y llegar a los hechos... Eso es, ¿Crees que con León XIV quizás haya cambios en ese sentido o también es continuista en ese aspecto? No lo creo, porque es que es la doctrina. Entonces una cosa es que se amplíe la pastoral, que se amplíe la piedad, que se amplíe la misericordia, y otra cosa es que se cambie la idea de que el matrimonio es entre hombre y mujer. Está dando señales de que vaya a ser un papa revolucionario, ¿no? Yo creo que si hay señales que da es de que va a ser más pragmático, ¿no? Busca un poco el centrismo, ¿no? Pero volviendo entonces al tema político, que es el que nos ocupa aquí, ¿será un freno para Trump o no será un freno para Trump este papa? El papa, no creo que Trump se vaya a orientar por lo que diga el Vaticano, lo que diga este papa. Pero los católicos que viven en Estados Unidos, los latinoamericanos, los que votan finalmente a Trump. Yo también comparto eso, creo que es un poco difícil hacer ese juicio. Me inclino a creer que van a mantener esas posiciones más ultraconservadoras, más cercanas al movimiento MAGA, que lo contrario. Primero porque el Papa no va a hacer política directamente en Estados Unidos, siempre es una lejanía de cierta... ¿no? Cierto podio y siempre de manera muy, muy sutil. No creo que el Papa vaya a bajar ahí a
hacer predicamentos directos en Estados Unidos, y creo que ese peso de los valores tradicionales cristianos es conservador y creo que acabará pesando más en el catolicismo, en la religiosidad de los estadounidenses y de los latinos emigrados o los descendientes de latinoamericanos en Estados Unidos. Esos latinos emigrados, Carlos, que ya son un 56% de los latinos ya votaron a Trump. Anteriormente votaban tradicionalmente a los demócratas, pero lo hemos visto claramente en estas elecciones que ha habido un cambio evidente, que ya venía perfilándose, pero que ha quedado clarísimo en estas últimas elecciones, a pesar de su política migratoria y de su discurso a veces claramente despectivo con los latinos. Es decir, ahí tampoco veremos un cambio con León XIV. Creo que estamos viendo un cambio, pero el cambio no viene dado por la elección del nuevo Papa, sino que viene dado precisamente por la propia política migratoria de Donald Trump, ¿no? Una cosa es poner barreras, levantar muros, endurecer la política de entrada, y esto era algo que las comunidades latinas o hispanas en Estados Unidos podían apoyar o compartir en alguna medida, y de ahí ese mayor apoyo a Trump en las últimas elecciones. Y otra cosa es deportar a decenas de miles de venezolanos, de cubanos, negar la posibilidad de que puedan entrar, de que puedan encontrar refugio, separar familias. Y esto es algo que está empezando a pasarle factura al propio Trump, a su apoyo en estados claves con una población latina importante, y que, sobre todo pensando en las elecciones de medio término que se están acercando, pues algunos congresistas de Estados Unidos empiezan a ver con preocupación, ¿no? Todavía no se ha convertido en un clamor, pero empieza a haber una percepción de que si las cosas se mantienen como hasta ahora, puede haber cambios importantes, y estos no van a venir por el hecho de que el nuevo Papa en su día se haya enfrentado, inclusive en Twitter, con Vance en relación con los temas migratorios. No va a venir por el mayor o menor protagonismo que pueda tomar la Iglesia Católica y el Papa en determinadas cuestiones, sino que va a venir precisamente de la propia situación interna dentro de Estados Unidos. Pues aprovecho precisamente porque la tónica de nuestro programa va de acuerdo con la tónica de nuestros internautas, porque hemos lanzado una encuesta en YouTube precisamente sobre esa nacionalidad que comparten tanto el Papa como el presidente, y si eso iba a generar cambios o si había sido una decisión geopolítica perfectamente estudiada. Y un 63%, es decir, una apabullante mayoría, cree que el hecho de que Trump y León XIV compartan pasaporte es una coincidencia sin mayor alcance, aunque un 21% sí cree que la elección de Prevost, del nuevo Papa, es un reconocimiento al crecimiento de la Iglesia en toda América. Dice Sandra de la Vega, evidentemente es una coincidencia, sin embargo no sabemos las decisiones futuras del nuevo Papa León XIV y sería muy controversial que se inmiscuya en temas políticos o en un apoyo a guerras comerciales. Al parecer busca la paz y prosperidad para todas las naciones sin beneficiarse del sufrimiento de las personas. Ángel dice, por el contrario, que el Papa es estadounidense y peruano, representa al continente americano y al mundo católico en general, siendo su mensaje netamente pacifista. Es lógico que abogue por la paz en Ucrania. Trump lo hace, sin embargo, solo por beneficio propio. Volviendo a la pregunta de nuestro programa, esa vocación pacifista mediadora de ambos en misión de paz, Trump lo hace en beneficio propio, mientras que León XIV lo hace en beneficio de la humanidad. Bueno, León XIV lo hace porque es un poco el mensaje de la identidad de la Iglesia, ¿no? Pese a que en el pasado la Iglesia Católica ha sido responsable de guerras, es muy difícil, al menos una Iglesia contemporánea, verla abogando por una guerra o tomando partido abiertamente en un conflicto, ¿no? Trump sí creo que lo hace en beneficio propio y por lo que decía al comienzo, la política aislacionista de su país. Él sigue manteniendo
la postura de sacar a Estados Unidos de todo eso y sacar ventaja de todo. Él tiene un concepto transaccional de la política, ¿no? Si me das algo, yo te doy. Sí. Y no, o sea, que no quiere hacerse con el Nobel de la Paz. Creo que lo quiere firmando un acuerdo de paz, pero no necesariamente un acuerdo de paz que beneficie a ambas partes, ¿no? Él verá primero que el acuerdo de paz lo beneficia a él, por ejemplo, dándole el Nobel de la Paz, pero no necesariamente poniendo los intereses de las dos partes en primer lugar, ¿no? De manera equitativa. María Paz, vemos que la Iglesia crece en el sur global. Lo vemos en Filipinas, lo vemos en América Latina, lo vemos en África, pero el poder institucional sigue en el norte, en Occidente, en Europa, en Estados Unidos. ¿Logrará el nuevo Papa unir esas dos iglesias, la Iglesia institucional y la Iglesia de los pobres o de los creyentes? Como mínimo, cuenta con más herramientas que el Papa anterior para intentarlo. Decías que estaba mucho más centrado solo en la periferia. Claro. Entonces aquí podemos ver un Papa que tiene un perfil que ya, digamos que coge las dos esferas, ¿no? Es estadounidense, por tanto, norte, y es también sur global, ¿no? Y luego también, no solo eso en la parte, digamos, de geopolítica mundial, ¿no? Sino también en las formas, ¿no? Porque si por una parte ha elegido un nombre como León XIV, que remite a León XIII y a la Rerum Novarum y a la doctrina social de la Iglesia, y que te habla del sur, te habla de la atención a la pobreza y al mundo del trabajo, etc., al mismo tiempo, al menos yo estos días viéndole actuar, pues ya ves que también se muestra, digamos, respetuoso con la tradición en las formas, ¿no? En la vestimenta, sí, estamos viendo si va... ¿no? Que Francisco, que es más papal, ¿no? Y eso también entronca más pues, con los poderes, ¿no? Con la idea de palacio, con la idea del centro de poder, ¿no? Y eso también puede ser del agrado pues, de muchas personas, de muchos ámbitos de poder. Así que como mínimo tiene como muchos elementos. Luego que lo consiga ya lo veremos, ¿no? Pero sí que es verdad que es un hombre de muchos mundos. Y en cambio Francisco era un hombre de un mundo concreto. Carlos, interesante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Reforzará el catolicismo más conservador o es un hombre más sensible al sur global que irá por la doctrina de lo social? Yo creo que es un papa que intenta suturar algunas de las heridas que dejó abiertas Francisco, ¿no? Es decir, Maripaz presentaba a Francisco como un hombre de un solo mundo frente a León XIV de varios mundos, y en ese sentido me gustaría recordar las raíces peronistas de Francisco y su carácter marcadamente antiliberal por un lado e inclusive menos institucional por esa raíz peronista del anterior papa, ¿no? Este es mucho más respetuoso de la liturgia, de lo simbólico, de todo lo que trae aparejado el hecho de ejercer el pontificado, ¿no? Desde esa perspectiva yo creo que el intento de León XIV va a pasar por intentar recomponer aquellos puntos de fractura que se estaban agudizando, por intentar evitar que esas amenazas potenciales de cisma sigan avanzando. Por supuesto, sin renunciar a cuestiones esenciales de lo que él cree que puede ser su legado, y de ahí coincido totalmente con Maripaz cuando planteaba el hecho de la repotenciación, de la revalorización de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que va a ser también un componente esencial de su papado, y esto no podemos olvidarlo, ¿no? Pero volviendo a Trump y a la comparación entre Washington y el Vaticano, me gustaría decir dos cosas. La primera, que por supuesto desde la perspectiva del ego narcisista de Donald Trump, obtener el Premio Nobel de la Paz sería una de sus máximas aspiraciones. Y porque ya lo tiene Obama y eso... Eso duele, ¿no? Por eso, algo que se colgaría como la gran medalla. Y volviendo al tema geopolítico, yo creo que recordar lo que fue o cómo actuó la diplomacia vaticana en el acercamiento entre la administración de Obama, precisamente ahora que lo mencionaba Isaac, con Cuba, y el relanzamiento de la relación en su día entre Cuba y Estados Unidos, me parece que es un precedente importante a tener presente a la hora de evaluar las posibilidades de la intervención
Vaticana en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Muy interesante, y ya se nos termina el tiempo y volvemos a esa pregunta inicial, ¿no? Trump y León XIV ahora mismo unidos, por así decirlo de alguna manera, en una misión de paz. Muchos de nuestros internautas han escrito diciendo que esto no es más que un romance con los días contados. En cuanto realmente se pongan manos a la obra, esto se va a disipar o va a caer como un soufflé. ¿Un romance con los días contados o realmente esta misión de paz con el poder blando, como hemos visto, y el poder duro podrían fructificar? Yo creo que es una definición acertada. Lamentablemente creo que esto no va a progresar mucho por esas cosas que decía. Creo que el poder de la Iglesia, el poder blando de la Iglesia es limitado. En la comparación de Francisco, que justamente el Vaticano cumplió un rol importante en ese acercamiento. La gran diferencia es que Cuba quería ese acercamiento, y Estados Unidos obviamente también, que lo buscaba, y que el Vaticano fue un facilitador. En este caso, dudo de que Putin y Rusia quieran ese acercamiento. Creo que eso es una gran diferencia. El Vaticano tiene ahí los instrumentos bastante limitados. No creo que pueda llegar a un logro similar al que hizo como mediador en el deshielo entre Estados Unidos y Cuba. Por eso, porque creo que Putin, Rusia, no tiene el interés realmente en conseguir ese acuerdo de paz, al menos no con términos que sean aceptables para Ucrania y para la comunidad internacional. Lo aceptaría si de verdad se puede quedar con esos territorios, etcétera, etcétera. Y entonces creo que por eso los esfuerzos de Estados Unidos y el Vaticano de conseguir ahora una negociación de paz no van a llegar necesariamente a buen puerto. También mencionaba antes ese papel de la Iglesia Ortodoxa rusa. Creo que eso va a tener no va a haber un interlocutor dispuesto a ayudar al Vaticano en esa diplomacia religiosa, por llamarlo de alguna manera. Un facilitador, un mediador, un romance con los días contados, ¿cómo lo ves tú? Claro, objetivamente las condiciones que quiere Putin para la paz que él quiere son inaceptables por Ucrania, y solo las aceptaría si tiene unas garantías de defensa bélica que Trump no quiere darle porque no las dejará entrar en la OTAN, con lo cual entramos en un círculo en que es muy complicado. Pero eso no quita que una mediación vaticana para al menos atemperar los estragos pues pueda llevar a algún buen puerto. Quizá pues puede conseguir un alto el fuego lo bastante fiable durante un tiempo, más intercambios de prisioneros, que regresen los niños que han sido secuestrados y que están en Rusia, los niños ucranianos. Entonces, por tanto, quizás soy un poco... espero siempre lo mejor, ¿no? Y quizá algún pequeño éxito podamos conseguir, ¿no? Podamos esperar. Pues terminamos con ese mensaje optimista, mirando con optimismo al futuro. Carlos Malamud en Madrid, María Paz López y Isaac Risco en Berlín. Muchas gracias a los tres, y muchas gracias sobre todo a ustedes por la participación también a través de las redes sociales. Hasta la próxima.